por no enfocarse directamente a lo que es el daño, y son parámetros colaterales o adicionales que, si bien en la actualidad se están utilizando, no es de tal modo en sentido objetivo, sino de manera subjetiva y adicional o colateral. Ahora bien, el ilícito lo podemos definir en este concepto de daño moral como la conducta culpable de una persona que lesiona injustamente la esfera jurídica de la otra persona. Me refiero, quiero ser más preciso, con esta lesión he tomado yo en la práctica esta situación de afectación a la esfera biopsicosocial de la persona. No basta una lesión física, corporal o a la esfera física, sino puede ser una lesión psicológica al estado emocional, a la estabilidad emocional, la que pueda propiciar ese daño. No se va a manifestar como una lesión corporal a la integridad física, ¿sí? Y en la cuestión social, porque también el daño moral, como lo definimos, y se afecta al honor, decoro, reputación. Ese honor, esa dignidad, esa situación de prestigio, honra ante la sociedad, en la familia, en el trabajo, es el que se puede ver afectado, es donde afecta la parte social de la persona. Por eso no solo es la parte física la que puede ser afectada, la parte psicológica, sino también la social. En ese sentido me refiero, es la afectación jurídica con motivo de un ilícito que se hace a la esfera biopsicosocial de la persona, con motivo de un derecho subjetivo reconocido o un interés lícito jurídicamente también aceptado. Bajo este concepto tenemos lo que es el ilícito. Dice, el daño lo entendemos como la pérdida o menoscabo. Ya empezamos con la conferencia con qué es el daño. Pérdida o menoscabo que sufre una persona en su integridad física, psíquica, en sus sentimientos, afecciones, honor, reputación. Bajo estos elementos tenemos ya conceptualizado el daño, y ahora ese daño, ¿qué necesitamos para que sea resarcible? Debe reunir los siguientes elementos. Todo daño debe ser cierto en cuanto a su existencia. Un daño que no sea cierto, que no se aprecie materialmente, no podemos realmente conceptualizarlo como tal y no es indemnizable. Hay daño cierto que, aunque es presente y es cuantificable, no se puede evidenciar. Estaríamos hablando de un daño futuro. El daño futuro es aquel que va a ser la prolongación y consecuencia necesaria del daño actual o presente. Aquí el daño actual se está mencionado como el daño actual, en nuestra práctica lo conocen como daño presente. Hay distinciones algunas que no vamos a pronunciar en ese sentido, pero daño actual como sinónimo del presente. Y el daño futuro debe ser la consecuencia inmediata y directa de ese daño actual o presente que se ha generado. El autor argentino Brevia define al daño futuro como aquel ilícito que no ha terminado de producir sus consecuencias de derecho. Como ejemplo práctico de este daño, en una cirugía, el paciente que sale de ella sale estable, pero con posterioridad días después se agrava como consecuencia de esa lesión, ese daño ocasionado. Estamos en presencia de un daño futuro, de realización cierta, que en su momento, a pesar de que no era cuantificable y determinable, es consecuencia inmediata y directa del daño cierto, presente o actual. Bajo estos dos elementos, cabría señalar uno más adicional que pocas veces tomamos en cuenta y que al menos nosotros en nuestra práctica, en nuestra experiencia, no nos ha tocado advertir. ¿Sí? El daño moral debe estar subsistente al momento de dictarse sentencia y va relacionado con la certidumbre, la certeza del daño. El daño moral por lo regular es transitorio, a comparación del daño al proyecto de vida con futuro es permanente. Entonces, bajo estos tres elementos ya tenemos lo que es el daño y los elementos para que éste sea indemnizable o cuantificable. Bajo esta elección, dice, ya tenemos el daño, ¿cómo vamos a resarcirlo? El artículo 1915 del Código Civil establece que cuando se haya el daño será opción del ofendido el restablecimiento de la situación anterior cuando ya sea posible o en el pago de los daños y perjuicios.